Hola, Muchas bueno. bendiciones. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Acá estamos una vez más en una de nuestras entrevistas y clases magistrales con profesores invitados. En esta oportunidad, alumnos, tenemos el privilegio de tener con nosotros al apóstol Moisés Casal de la ciudad, del pueblo de Charqueada, San Pablo, Brasil. La Gran Brasil, una ciudad de avivamiento, un país de avivamiento, y con quien vamos a tener la clase magistral hoy es con un amigo, una persona de Dios, junto a su esposa, una profeta maravillosa y sus hijos. Están trabajando a nivel no solamente de Brasil, sino otras naciones, han tenido mucha influencia en el Uruguay y hoy están con nosotros para compartir esta clase de mentalidad de reino versus mentalidad religiosa. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Moisés? Dios te bendiga mucho. Olá, apóstolo Hernando. Um gran gusto. De pronto te agradezco por la invitación. Yo quiero hablar a los alumnos, los hermanos que yo no hablo, yo no domino muy bien el idioma castellano, pero me voy a esforzar para desarrollar conforme el Espíritu de Dios me permite. ¿Sí? Muchas gracias. No, cada uno de ellos valora enormemente el esfuerzo que haces para el castellano y sabemos todos lo difícil que es poder hablar o comunicarse en un idioma, mucho más el predicar. Pero tranquilo, estamos entre amigos y vamos a poder hablar de una manera pausada y relajada, así que como lo pactamos antes de la entrevista. Moisés, te comento, estuvimos a lo largo de todo este mes desarrollando una idea, que hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad de reino y la mentalidad religiosa, lo que nos permite tener dos tipos de reacciones frente a la vida. La mentalidad religiosa hace que las personas tengan una forma de reaccionar y funcionar, y la mentalidad de reino hace que la persona tenga una forma de funcionar y de reaccionar. ¿Qué te parece si arrancamos por ahí, desde tu experiencia, porque sos un hombre que tiene muchos años en el ministerio, y nos podés hablar un poquito de lo que el Señor ya te viene hablando sobre este tema? Sí, apóstolo, cómo no. Yo creo que este tema es un tema muy importante, es un tema muy necesario que sea hablado, predicado y enseñado, no solo en las iglesias, pero a todos que desean conocer a Dios, conocer a Cristo y su reino, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos sobre este tema de mentalidad, tenemos que comprender que la mente gobierna los sentimientos. Wow. Es- este es el primer punto muy importante. Ahí nosotros podremos ver que la mente de esta temporada ha sido formada como un campo de batalla. Hay una pelea muy grande en los cielos para tomar el gobierno de la mente de las gentes, porque si las tinieblas tiene el gobierno de la mente, sigue teniendo el gobierno de las reacciones, de las acciones y de los sentimientos. Ahí vemos una generación que está llena del futuro, de las cosas por venir. Eso se llama ansiedad, cuando Wow. una persona está llena de las cosas por venir, del futuro, ¿sí? Cuando las personas están llenas del pasado, ¿ah? Eso se llama depresión. Son personas que, por estar llenas de su pasado, no tienen fuerza para soltarlos, no tienen fuerzas para quitarlos y conocer a Dios. Aún te digo que cuando las personas están llenas del presente, de su presente, se desarrollan un sentimiento de estrés, no sé si habla este nombre, Perfecto, perfecto. estrés, ¿sí? Entonces, se mira ahí que todo
se desarrolla en torno de los sentimientos. Cuando Satanás, cuando las tinieblas tiene el gobierno de la mentalidad, gobiernan los sentimientos, ¿sí? Por eso que cuando Cristo, él viene, él choca, sus palabras chocan con la mentalidad terrenal, con la mentalidad religiosa, ¿sí? Porque una mentalidad de reino es una mentalidad formada, alineada con una cultura. Este es un punto muy importante. Una mentalidad de reino es una mentalidad formada por el Espíritu y alineada a la cultura del reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, apóstol. Nosotros los cristianos tenemos un problema serio que se llama cultura versus fe. ¿Sabes? Yo te explico eso. Las grandes culturas mundiales no separan su cultura de su fe, como los judíos, los musulmanos, los indianos. Tudo que eles hacen a partir de su fe. Su cultura es la clara expresión de su fe. Pero nosotros cristianos, nosotros no somos así. Pero menos los cristianos que están en una plataforma de religiosidad, porque separan su fe de su cultura. Yo puedo tener una fe a los domingos, pero yo tengo una cultura secular en los otros días, ¿sí? Cuando Cristo viene, Él quebra este bloqueo donde la religiosidad la religiosidad bloquea la acción de la cultura del reino. ¿Y cómo él hace eso? Él establece las leyes del reino de Dios. Porque si nosotros hablamos que Dios tiene un reino, Él también tiene leyes, ¿sí? Y nosotros vemos que estas leyes se desarrollan en cuando Cristo habla allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Él está hablando de los rudimentos del reino de Dios. No sé si me entiendes hasta ahí. Perfecto. Y nosotros hemos estado durante este mes hablando justamente sobre las definiciones del reino, y esto enriquece enormemente. Nosotros venimos diciendo que si hay reino, hay un rey, hay un territorio y hay leyes que le dan cultura y le dan funcionalidad a los súbditos que están dentro de ese reino. ¿Para vos hay un desconocimiento de estas leyes en este momento a nivel hablemos a nivel global, no hablemos solamente de Argentina y Brasil? ¿Vos crees que hay un desconocimiento? Claro, sí, hay un gran desconocimiento de las leyes del reino de Dios, porque las leyes del reino de Dios establecen el gobierno de Dios. Él es el rey de reyes, ¿sí? Y sabe, la mentalidad religiosa aprisiona al hombre a ritos vacíos, estructuras mortas y controles institucionales que no generan vida ni transforman las personas. Una de las primeras palabras que Cristo manifiesta está en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde le dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como la tierra, así en la tierra como los cielos. Cristo está hablando aquí de una voluntad que no es solo espiritual o
pero es una voluntad plena, que cuando nosotros conocemos el reino, conocemos la voluntad del Rey de Reyes. Y esta Claro, voluntad cambia nuestros pensamientos, claro. cambia nuestros valores. Yo creo que sea así. Colossenses capítulo 2, versos 8, también habla algo muy importante. Dice, cuidado que nadie vos venga a enredar o engañar con filosofías vanas, sutilezas, según los rudimentos del mundo que no sean de Cristo. Entonces, si yo puedo trazar un paralelo entre el reino de Dios y la religión, yo puedo decir que el reino de Dios se establece por un rey y sus leyes. En cuanto nosotros no nos conectamos las leyes, no conocemos el rey, Claro, ¿sí? claro. Y la religión es una apariencia, tiene una apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo, como dice Pedro a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, dice que ella tiene una apariencia de piedad, mas nega el poder, ¿sí? Ujú. Porque el reino de Dios tiene una característica, apóstol. Paulo habla que el reino de Dios no consiste solo en palabras, pero en poder, en dunamis, en poder. Entonces, hay una evidencia cuando una iglesia, cuando una institución es una institución religiosa, ella no tiene el poder del Espíritu. Ujú, ujú, El poder del Espíritu es lo que valida las cosas de Dios. ujú, ujú. Cuando Amén. Cristo, para encerrar esta parte, cuando Jesús está expulsando los demonios y los Sí. religiosos, dice que él estaba expulsando por el mayoral de los demonios. Cristo dice, si yo reprendo los demonios, el diablo, por lo dedo de Dios, mira que ele disse, por lo dedo de Deus está chegado a vós el reino de Deus. Ujú, Porque el dedo de Deus escrevió las leyes de la tabla en la piedra y entregó a Moisés. ujú, ujú, ujú. Vos sabés que estás tocando un tema muy delicado, muy sensible, porque estamos viviendo una generación de sustitución. Sí, La, bueno, podríamos decir que la sustitución históricamente siempre existió. Siempre se trató de sustituir el elemento verdadero por el falso. Y generalmente la sustitución está basada en la incapacidad de poder obedecer las leyes de lo original. Entonces, entramos en una guerra, como estamos hablando de mentalidades, donde prima entonces dos naturalezas. Y quisiera que podamos ir por ese lado también, apóstol, porque lo que entiendo yo es que a este reino, que no es de comida ni de bebida, que este reino, que no es de carne ni sangre, a este reino no se puede uno incluir desde simplemente el conocimiento de leyes nuevas. A ver, voy a tratar de darme a entender con esta pregunta que te quiero involucrar en algo. Hay una gran cantidad de personas que creen que porque conocen algo del reino, ya son del reino. Entonces, solo cambian de presbítero a apóstol, de iglesia pentecostal a iglesia profética, cambian el nombre, pero creen que por el cambio o conocimiento de leyes es suficiente.
Me gustaría que ahí pudiéramos incluirnos, porque Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de agua y de espíritu no puede meterse en la vida del reino. Entonces, desde tu visión apostólica, ¿entendés que también tenemos mucha sustitución aún dentro de las iglesias renovadas? Yo creo que todas las veces, apóstolo, que nosotros cambiamos de una institución con ese deseo de conocer el reino de Dios, Claro. pero no cambiamos nuestras acciones, aún estamos sustituyendo el reino de Dios una cosa por otra. Estamos sustituyendo una plataforma religiosa por otra plataforma religiosa. Porque hay una cosa muy importante que yo te quiero hablar sobre esto. Cuando yo salgo de una institución religiosa, yo tengo que me poner totalmente a disposición del Espíritu de Dios. Yo tengo que preguntar a Él, o que quieres que eu haga? Como quieres que eu haga? ¿Dónde quieres que yo haga? ¿Cuál la forma? La palabra de Dios habla sobre los tiempos, pero también sobre el modo de las cosas. El reino de Dios tiene un tiempo, y no es el kairos, y no es el cronos, ¿sí? Durante mucho tiempo yo pensaba que el kairos era el tiempo de Dios, pero no. El cronos tampoco. El kairos, los griegos decían que el kairos llegó cuando la cosecha estaba pronta. Claro. Entonces, cuando ellos iban al campo y venían los campos prontos y decían, el kairos llegó, el tiempo de las cosechas, porque la palabra kairos significa tiempo de oportunidad. Sin embargo, el tiempo de Dios es el aión, la eternidad. Nosotros, cuando nosotros nos involucramos en el reino de Dios a partir de este nuevo nacimiento, como Cristo habló, ¿sí?, a Nicodemos. ¿Te acuerdas que Cristo, Nicodemos no era cualquier gente, no era cualquier No, no. él, él era un príncipe, dice la palabra de Dios, un príncipe de los judíos, un hombre dotado de mucho conocimiento de la Torá, de las leyes. Y cuando él busca a Cristo, dice, Rabí, él reconoce o que Cristo era un rabino. Dice, Rabí, yo sé que tú eres venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no tenía le enviado. ¿Sí? Claro. Pero cuando Cristo le contesta, la contestación de Cristo no se conecta con su palabra. Ajá. Es como que Cristo estuviera rechazando aquellos elogios, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Cristo le dice, en verdad te digo, si tú no naceras de nuevo, no verás el reino de Dios. Y eso tocó su mentalidad al punto que, como acá nosotros decimos, ¿eh? Viró su Ajá. cabeza al punto de él pensar, tentar discernir esas cosas en su mentalidad, tentar discernir esas cosas en su conocimiento. Entonces, él busca en su conocimiento y no encontró nada que pudiese le dar entendimiento de que Cristo estaba hablando. Era algo muy nuevo. Cristo le estaba hablando de nacer de nuevo en espíritu y por la Wow. verdad. Amén. Entonces, cuando Nicodemos contesta a Cristo, dice, yo puedo volver a entrar en el útero de mi madre. Él estaba
pensando como un hombre, aunque tenía todo conocimiento de las leyes, aunque tenía todo conocimiento de las tradiciones judías, pero no tenía la revelación del Espíritu, del Rey de Dios. Entonces Cristo le hace una segunda palabra, le dice, en verdad te digo, si tú no naces de la agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Acá Cristo usa un segundo verbo. En la primera palabra, Cristo usa el verbo mirar, ver. Y en la segunda palabra, Cristo usa el verbo entrar, conocer. El verbo entrar significa conocer de dentro a afuera. De dentro a afuera. Entonces Cristo está diciendo, si nosotros no nacemos por la agua y por el Espíritu de Dios, no veremos, aún no conoceremos por dentro, ¿sí? No conoceremos por dentro. Y cuando Cristo está hablando sobre nacer de nuevo, está hablando sobre nacer de una revelación del Espíritu y nacer por la palabra, por la agua. ¿Sí? Continúa. Sí, gracias. Hay una palabra en Malaquías capítulo 3 que yo te quiero compartir, que hace una relación con lo que Cristo está hablando ahí a Nicodemos. Malaquías capítulo 3. Habla del fuego y habla del jabón. ¿Sí? Dice, se quiere leer, apóstolo, en castellano. En Malaquías. Capítulo 3, versos 1. Ya te lo leo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Sí. El capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, es un mensaje profético sobre Jesús. Sí. El cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente, o sea, de repente, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sigo? Versos 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Acá habla de la segunda venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sí, tremendo, ¿no? Este texto habla de la segunda venida del Señor. Y yo no quiero tocar en puntos teológicos, porque nosotros no somos teológicos, somos de reino. ¿Sí? Nosotros no somos teológicos. Aunque conocemos la teología, pero no somos teológicos, somos del reino de Dios. Y el reino de Dios no es conocimiento teológico, el reino de Dios es conocimiento revelado de Cristo. Cristo es el conocimiento del reino de Dios. Y aquí Cristo hace el profeta hace un paralelo, una conexión con el nuevo nacimiento, ¿sí? Mientras nosotros no somos tocados por el fuego que hace, el fuego es un símbolo, un señal del Espíritu de Dios. Y mientras nosotros no somos tocados por el jabón de los lavaderos, ¿quién son los lavaderos? Somos nosotros. Nosotros cargamos el jabón. El jabón de la revelación de Cristo, la palabra revelada que limpia el hombre. No afuera, pero toca su naturaleza. Eso es nacer de nuevo de la agua y del Espíritu, porque el Espíritu es el fuego y la agua es el poder de la palabra, no solo
no solo el bautismo cuando nosotros salimos de las aguas, ¿sí? Pero es el poder de la palabra que limpia el hombre al punto de que él pueda mirar el reino y entrar en el reino. Uh-huh. Vos decís, bueno, no me quiero meter en puntos muy profundos de la escatología o del regreso de Cristo, pero es imposible no estar mirando el regreso del Señor y su establecimiento de un reino milenial como ha prometido aquí en la tierra. Y el acercamiento en tercera instancia de esta realidad profética, porque el escenario profético se ha acelerado en Israel y en las naciones. Entonces, cuando hablamos de estos puntos y de esta realidad y saber que Cristo regresa pronto, una de los ataques que vendrá, lo vemos en el capítulo 24 de Mateo y en otros capítulos más, que Pablo hace referencia de las señales de cómo serán las cosas antes del regreso del Señor. Y una de las características es la falta de fe. La gente dejará de creer y dejará de confiar. Y sobre todo en las cosas del reino, que viste que el reino necesita fe, necesita esta fe que te permite entrar en la revelación. La gente del reino vive en la verdad, no en la realidad. Y creo yo que la realidad se está poniendo cada vez más difícil en nuestras naciones. Y esto de que las realidades se pongan difíciles pone a prueba al hombre del reino. ¿Qué te parece eso? Tremendo, porque ahí está un punto muy poderoso de la vida de Cristo, porque Él mismo fue puesto a prueba, ¿sí? Uh-huh. Él mismo, por el Espíritu de Dios. Y eh, los hombres del reino no son probados por el diablo, los hombres del reino son probados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y sabes, cuando nosotros estamos conectados al comida correcta, al alimento correcto, tenemos todos los nutrientes para permanecer firmes, Uh-huh. todos. Uh-huh. Cuando Cristo se manifiesta, Él se manifiesta como la árbol de la vida y Él nos da a comer de la vida. La palabra vida en el original griego es zoe. Zoe es la propia naturaleza de Dios. Y mira, apóstolo, yo creo mucho que para que nosotros podamos comprender el final, tenemos que Claro, volver al inicio, al origen. al origen, ¿sí? Claro. Y yo creo dos cosas. Por favor, me corrija si yo estiver errado. Yo te doy legalidad para me corregir, ¿sí? Tranquilo. Hay una conexión muy estrecha entre el Jardín del Edén e Israel. Uh-huh. ¿Por qué? La palabra Edén en el original son tres letras: Ain, Dalet y Nun. A palavra Ain, em hebraico pictográfico, significa olho, mirar, olhar. La palavra Dalet é puerta. E la palavra Nun é vida. Então, o significado de la palavra Eden é mirando la puerta de la vida. Claro. ¿Sí? Mirando la puerta de la vida. Inclusive en el pictográfico de Num, el Num tiene forma de espermatozoide. Es Sí, como una especie de espermatozoide y tremendo. da a entender
la vida misma o la producción de la vida. Así Seguí, es, así seguí, es. seguí. Cuando el hombre cae de su origen, Sí, de ambiente de la vida, porque yo creo que el proyecto original era que, porque Dios creó, plantó un jardín, no Éden. O ajá. Éden no era un ambiente terrenal, el Éden era una dimensión del espíritu acá en la tierra, una Una dimensión. dimensión era entonces el Edén, desde tu perspectiva profética, es Sí, una dimensión espiritual perdida, no perdida. Cuando el hombre cae, esa dimensión fue recogida. recogida. Sí, recogida. Ok, Así como el título de Melquisedec, ok. así como el título que se volvió, se sacó de la tierra, de la caída del hombre, hizo con que Dios tomase este ambiente de producción de vida. ¿Sí? Ok, ok. Cuando, cuando Cristo viene, Él viene en una nación que Dios ha escogido, Por supuesto. con este diseño de Edén, porque yo creo que el proyecto original es que la dimensión del Edén tomase, se expandisse, se expandisse y tomase toda la tierra. Ujú. No sé si me entiende. Perfecto, perfecto. Así como Israel, yo creo que el proyecto original para Israel es que todas las naciones de la tierra serían evangelizadas a partir de Israel. Ujú, ujú. Si Israel acepta el Mashiach, si Israel acepta a Yeshua HaMashiach, Israel sería este ambiente que tomaría toda la tierra a partir del gobierno de Mashiach, del gobierno de Yeshua HaMashiach. Pero como ellos rechazaron a Mashiach, ¿sí? Como ellos rechazaron a Mashiach, esta autoridad pasó a la iglesia, a nosotros. Ujú. Amén. Pero, como dice Pablo, Israel aguarda la plenitud de los gentios para que sea sacado la dureza de su corazón. Amén. ¿Cómo nosotros no entendemos que nosotros, los gentios, la iglesia brasileña, argentina, de todas las naciones de la tierra, tenemos una conexión con Israel? Ellos só se converterán al Rey de Dios, al Mashiach, cuando nosotros formos completos, plenos en el Rey de Dios. Y Pablo habla a los colosenses que solo en Cristo nosotros somos completos. Wow. Amén. No sé si me hizo entendido. Te explicaste perfectamente y podemos ahondar un poco más, ya que vos dijiste que hasta que no sea la plenitud de los gentiles, y acá hay un error que hemos aprendido en los seminarios, que tiene que ver con que toda la gente tiene que ser predicada. Y plenitud quiere decir cupo, o sea, cantidad. Es como si tuviéramos un cine con 700 asientos y el cupo son 700. Cuando entren los 700 se cierra el cupo. Entonces, a lo largo de estos 2000 años, Dios ha permitido que el cupo, por misericordia, esté abierto, pero se está llenando el cupo y va a haber un momento donde esto se cierre. Y como dice Romanos capítulo 11, vendrá la restauración, porque si la caída de Israel trajo la salvación de los gentiles,
¿qué será la restauración de su pueblo? Es como una resurrección. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo esto nos está indicando, es como un dedo señalador que nos está llevando a una realidad espiritual. Regresamos a una vida de reino, regresamos al Edén, regresamos a ese lugar profético, porque Ashin significa ojo, ver, ¿sí? Dalet, puerta, la boca, Num, el nacimiento, todo tiene que ver con Cristo. Volver a Cristo, entonces volver a la vida del reino. Sí, Apóstol, acá hay un texto que te voy a leer y que nos va a desafiar a que podamos pensar si estamos viviendo el reino en algunas iglesias, porque, ¿sabes qué? Mira, te explico. La escuela profética intenta reformar algunos conceptos. Yo hablé contigo en Brasil muchas veces sobre la palabra reforma y te dije que yo tengo una mirada profética y apostólica de reforma, que creo que hay una necesidad urgente de recuperación de verdades espirituales. Y acá hay una verdad espiritual muy conocida, muy predicada, digamos que casi es un cliché dentro de la boca de muchos creyentes, que está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero jamás nunca en la historia de la humanidad hubo una generación tan ansiosa y tan preocupada. Tantas oraciones que vienen a la presencia de Dios con preocupaciones carnales y ambiciones personales. Jamás nunca hubo tanto interés por lo personal, por lo humano, por el exitismo. Y sin embargo, el reino no tiene que ver con eso, pero se está vendiendo, se está presentando que el reino tiene que ver con que mis añadiduras estén presentes, estén en primer lugar. Yo no estoy negando las añadiduras, las bendiciones, los milagros, la liberación. No estoy negando eso porque creo, pero la Biblia nos dice aquí que el reino debe ser buscado primeramente. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice esto? perdón, se cortó la última parte. Ok, la palabra nos dice que el reino hay que buscarlo primeramente y hay una gran cantidad de gente que está detrás de la añadidura, pero ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice buscar primeramente el reino? ¿A qué se está refiriendo? Sabes que cuando Cristo habla para un hombre perdido, que era Nicodemos, sobre cómo entrar en el reino de Dios, él dice, tú tienes que nacer de nuevo. Pero Sí. cuando ele habla a sus discípulos sobre cómo entrar en el reino de Dios, él dice, si la justicia de ustedes no for Oh, superior en wow, mucho de los escribas y fariseos, de modo ninguno entrará en el reino de Dios. wow. Tremendo, ¿Sí? tremendo. Entonces, para el perdido, para entrar en el reino de Dios, él tiene que nacer de nuevo. Pero a nosotros, que ya conocemos el reino de Dios, nuestra justicia tiene que ser mayor, es mucho, a de los fariseos, a de los escribas. ¿Sí? Entonces, porque la justicia es una plataforma que posibilita el hombre de se establecer en el reino de Dios. Es su carácter en acción. Y la Ujú, justicia está conectada a un evangelio que el hombre religioso no conoce, que ujú, es el evangelio eterno. ujú, ¿Sí? Y yo me gusta mucho de estudiar sobre este tema del evangelio eterno, ujú, porque habla en Apocalipsis capítulo 14. Se ujú. quiere acompanhar comigo,
Apocalipse capítulo 14, ¿Cómo no? verso 6 hasta Verso, 9. Apocalipse 14, verso 6 al 9. sí, El a mensaje de 10, los tres, hasta 10, sí. el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tremenda palabra. Tremenda, tremenda, porque acá tiene 3 ángeles. El primero ángel tiene una proclamación, el evangelio eterno. Otro ángel, el segundo ángel tiene anuncia una queda, una caída de la Babilonia. El tercero ángel tiene una instrucción, ¿sí? Una instrucción, no adore la bestia. Pero yo te quiero hablar de este primero ángel. Dice que él tiene un evangelio, pero no es un evangelio cualquier, es un evangelio de la eternidad. Y este evangelio tiene 4 aspectos muy claros acá. Esses aspectos son, acompaña conmigo, verso 7. Dice: Habla de temor. temed a Dios. Temor. El primer aspecto del evangelio eterno es el temor. El segundo aspecto del evangelio eterno es la honra. Darle la gloria. Dadle gloria. Sí. El tercer aspecto del evangelio eterno es el juicio. Porque el juicio ha llegado. Y cuarto aspecto del evangelio eterno es la adoración. Ok. ¿Sí? Y mira que cuando este evangelio que tiene estos 4 aspectos, que es un evangelio eterno, es predicado a todas las gentes que habitan sobre la tierra, naciones, tribus, lenguas, pueblo, algo acontece. Dice, verso 8 dice que caiu la Babilônia. La gran ciudad. ¿Sí? La Babilonia, tú conoces, yo no quiero entrar en tema de la Babilonia, es el espíritu que prostituye todo el conocimiento de Dios, porque el espíritu que levanta el hombre. La palabra Babilonia, tú conoces, viene de Babel, que es confusión. Ajá. ¿Sí? Entonces, se yo quiero le decir en una palabra, en pocas palabras, o que es Babilonia, yo te digo que Babilonia es el esfuerzo del hombre de construir algo sin el Espíritu de Dios. El sustituto. Sí, claro, perfecto. El esfuerzo de los hombres. Construyamos una torre muy grande, muy alta, que hable de nosotros. Ah. Que hable de nosotros, de nuestro poder. Entonces, Babilonia fomenta, alimenta el deseo del hombre de construir cosas sin Dios, la sustitución, sin el Espíritu de Dios. Entonces, o que nosotros tenemos que hacer,
para que possamos estabelecer el reino de Dios, una cultura del reino de Dios, nuestra predicación tiene que cambiar. Tenemos que Wow. empezar a predicar el evangelio eterno que habla de temor, de honra. Estoy hablando correcto, honra, de honra, de juicio de Dios, porque el juicio establece la justicia. Déjame decirte algo con respecto al juicio. La Biblia habla de 3 juicios. El juicio a las naciones, el juicio a Israel y el juicio a la iglesia. Son 3 juicios diferentes. O sea, el juicio a la justicia se va a establecer, algunos podrán decir que Dios imparcial, a cada uno lo va a juzgar diferente, debería ser la misma ley para todos, de ninguna manera. Dios tiene una forma de juzgar a las naciones, una forma de juzgar a Israel, por eso no podemos entender a Israel, y otra forma de juzgar a la iglesia. Pero la sentencia profética es tremenda. El juicio comienza por la iglesia. Claro, perfecto. Nosotros probaremos el juicio de Dios primero. Porque Nadie más. la iglesia es el... Hace un tiempo, un pastor muy amigo mío me hizo una pregunta. Sí. Moisés, para ti, ¿o qué es la iglesia? Y él esperaba que yo le contestase según la teología, es el cuerpo de Cristo. Pero yo no le contesté así, yo le dije, la iglesia es el parámetro de la justicia de los cielos y la tierra. O sea que la iglesia, el concepto iglesia, es perfecto. Es perfecto. Porque Sí. la novia que Jesús ve, no tiene mancha, no tiene No. arrugas, Sí, no. es Claro. perfecta. Y cuando alguien a mí me viene y me dice, la iglesia me hizo esto, no fue la iglesia, porque la iglesia no lastima, la iglesia no divide, la iglesia no miente, no manipula, la iglesia no tiene mancha ni arruga. Y usted me dirá, es utópico esto, apóstol, es una utopía. Sí, No, es un hecho que Dios a través de Cristo ha logrado en la obra salvífica, sí. generar un cuerpo santo. Entonces estamos terminando nosotros ya en esta clase magistral que hemos dado contigo, que agradecemos enormemente que hayas estado y le decimos a los alumnos que el apóstol, además de ser un hombre de la palabra, un enseñador que tiene su ministerio, además es un empresario, un hombre muy ocupado y nos ha dado estos minutos para bendecirnos. Quiero terminar, apóstol, con una oración, una impartición de reflexión que puedas darnos, que nos puedas bendecir. ¿Te sentiste cómodo? Claro, cómo no. ¿Te gustó? Tremendo, gracias. Gracias por Eh, la invitación. no, no, Yo só quiero terminar, porque yo no sé si la palabra parámetro es la misma en castellano. está perfecta. Parámetros. La iglesia es el parámetro de los cielos y la tierra. Cuando Dios pone la iglesia en medio de la gente, está a decir, mírenlos, Ujú. mírenlos. Olhem para ellos, porque ellos cargan el parámetro de la justicia que ustedes necesitan conocer. Lo que sucede es que, viste, entramos, si me quedaría una hora más hablando de esto, porque la iglesia que se autoproclama con ese título de iglesia hoy, cuando la mirás, encontrás todos los defectos que cualquier institución pueda tener. Por eso hoy el juicio ha comenzado por la casa, para purificar lo que es la iglesia. Entonces yo creo que esta
es una demanda profética que tenemos, apóstol, y todos los alumnos que van a ver las clases también, de poder entender estas dimensiones espirituales. Vamos a decir la verdad, cada cosa que hemos hablado durante esta hora han sido títulos para poder seguir desarrollando. Pero creo que este punto final que le estamos dando a la clase nos pone en un compromiso enorme. Ser la iglesia es someternos a su juicio, a su voluntad, a la vida de Cristo, a morir a nosotros mismos para que Cristo sea en nosotros. Así que necesitamos cada día esta experiencia de nacimiento nuevo. Anhelo de todo corazón que esto ocurra en todas las naciones de la tierra. Ese es mi corazón. Soy un hombre que ora por las naciones y yo te doy gracias a Dios por estar conectado contigo en esta ocasión. ¿Nos puedes bendecir, apóstol, y bueno, imparte sobre nosotros de Amén. de lo que Dios te ha dado? Gracias, Padre. Nosotros nos unimos acá en el Espíritu porque creemos que en el Espíritu nosotros somos una sola iglesia. No hay paredes, no hay placas, Señor, porque la iglesia carga tu corazón. La iglesia tiene el corazón de Cristo. Mm, La iglesia tiene la cabeza, que es Cristo. La cabeza gobierna sobre el cuerpo. El mm, cuerpo no es autónomo sin la cabeza. Por eso nosotros nos sometemos al gobierno de Cristo como cuerpo, pero también, Padre, a como aquello que será el parámetro de la justicia, del amén. juicio acá en la tierra. Padre, Aleluya. yo te pido misericordia de nosotros, Mm, misericordia de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Padre, a conocer tu corazón. Ayúdanos, Padre, a conocer la plenitud de la revelación de Cristo, Padre. Porque yo creo que cuando nosotros fomos plenos de Cristo, el mundo verá tu amor y conocerá, Pai, tu justicia. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada alumno, cada uno que será tocado e enseñado, no solo por conocimiento, pero por la revelación de tu palabra profética, Padre. Padre, tu palabra dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, que tu espíritu pueda desarrollar el espíritu profético en esa generación nueva. Una generación, Padre, que tu espíritu está levantando en estos días y que a través de RAM, de esta escuela apostólica, Padre, oh Dios, tú puedas usarla como una herramienta para despertar los remanentes, Padre, de la tierra. Há un remanente, Padre. Há un remanente, Padre. Yo creo. O rastoroma vaste estará que voy ondrosto manderei cantoros. Rastoromandera mandosto ondros. Eu creio neste remanente, Padre. Oh Deus, nos permite a ser parte deste remanente, Padre. Nos ajuda a ser parte deste remanente, de la reforma que tu estás haciendo, Padre. Oh Deus, não é solo, Deus, coisas por palavras, pero es pelo poder de tu Espírito, Senhor. Não é uma renovação, é uma reforma, é um cambio total de mentalidade, é um cambio, Padre. E eu creio, Padre, que tu farás através destas escuelas, que serás uma ferramenta a los remanentes de la tierra, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oh Dios eterno. Amén y amén. Gracias a Dios, Dios, amén. Pai. Gracias a Dios por la vida del apóstol Hernando Alfaro, por la vida de su equipo y por todos que ahí están haciendo parte de ese tiempo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Amén. Gracias a Dios, apóstol Moisés estuvo con nosotros, un maravilloso hombre de Dios, que espero que lo hayan disfrutado, que analicen la clase, la vuelvan a ver una y otra vez. Gracias, apóstol. Te bendigo, te mando un abrazo grande y bueno, nos reencontramos en alguna clase más que nos puedas visitar. Claro.